días. ¿Cómo están, hermanos? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Por momento me van a escuchar un poco más alto, por momento me van a escuchar un poco más bajo. Mayormente me van a escuchar en alta por mi tono de voz. Y bueno, mis hermanos, estoy contento de estar en medio de ustedes, realmente sorprendido por lo que Dios está haciendo con cada uno de ustedes. Y bueno, como decía mi hermano, mi nombre es Manuel Pérez y soy del estado Portuguesa, especialmente en el área de Acarigua Araure. Allí hay una iglesia bautista reformada que comenzó su proceso de formación hace aproximadamente ya casi 9 años. En ese entonces tuve la oportunidad de conocer a mi hermano, al cual estimo, aprecio y amo en el Señor. Y de verdad, hermano, todo esto que puedo ver acá me trae mucho contentamiento a mi corazón, el ver cómo Dios está obrando en Venezuela. No imaginé estar por acá hoy, hermanos, pero el Señor en su providencia así lo ha permitido. Reciban un saludo también de mi esposa, de mis hijos, y bueno, hermano, lo más importante acá es hablar del Señor. Y voy a invitarlos, hermano, a que vayan a sus Biblias. Vamos a ir al libro de Juan, vamos a ir al capítulo 19. Hoy vamos a hablar acerca del Evangelio. Y si uno se pregunta, bueno, ¿qué hacemos los domingos cuando nos reunimos en la iglesia? Hablar del Evangelio. Hoy, como todos los domingos, seguiremos hablando del Evangelio. Y espero en el Señor, conforme a su gracia, a su propósito, podamos salir de acá hoy pensando diferente. Podamos salir de acá meditando en las grandezas del Señor y reflexionando en todo aquello que debemos corregir y mejorar para la gloria del Señor. Y yo quiero que usted tenga presente lo siguiente, amados hermanos. Dios nos ha escogido y nos ha salvado para su propia gloria. Así que si nosotros somos creyentes y hemos entendido de que nuestro Salvador nos ha rescatado, todo eso tiene un propósito y es que tú puedas vivir para la gloria de Dios. Y esa es la meta en esta mañana. La meta es la gloria de Dios. Así que voy a pedirle por un momento que vaya al libro de Juan y vamos a ir al capítulo 19. Vamos a ubicarnos precisamente, vamos a ubicarnos en el verso 28. Vamos a leer desde el verso 28 y el escenario en el que vamos a leer tiene que ver con la muerte de Cristo, con todo lo que Cristo padeció. Y yo sé que quizás usted me dice, bueno, hermano, yo creo que he leído la historia de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Pero el propósito en esta mañana es que usted y yo podamos recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque suele pasar, como decía nuestro hermano, olvidamos. Somos fácil para olvidar todas las cosas. Y el propósito en esta mañana es que podamos recordar aquello que Cristo ha hecho por nosotros y que eso pueda llevarnos a una reflexión en aquello que debemos corregir para la gloria del Señor. Voy a pedirle, verso 28, y voy a leer, confiando en que el Espíritu Santo es quien iluminará nuestros corazones. Dice de la siguiente manera: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias porque eres inmensamente bueno al permitir que estemos acá reunidos. Señor, es un privilegio estar con mis hermanos acá en los valles del Tuy, mi Dios. Es un privilegio poder, mi Dios, estar parado en este lugar para hablar acerca de tus verdades. Señor, permite que mis hermanos
puedan ver la luz del Evangelio y pueda obrar para el bien de sus almas. Pero también permite, mi Dios, que pueda en esta mañana hablar tu palabra con claridad, de manera que ellos puedan entender. Sea tu Espíritu Santo iluminando, mi Dios, y trayendo todo el entendimiento, tanto a mí, Señor, como expositor, como a ellos que van a escuchar. Tu gracia sea sobre cada uno de ellos, en los méritos de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, hemos colocado un título a la predicación de esta mañana, y el título es La necesidad de recordar el Evangelio. Yo quiero que usted coloque eso allí en su mente, la necesidad de recordarnos el Evangelio. Pero quiero comenzar contando una pequeña experiencia de hace aproximadamente 8 años. Hace 8 años pudimos conocer las doctrinas de la gracia. Eso trajo un impacto a unos jóvenes allá en nuestra ciudad de Acarigua y también a la ciudad de Barquisimeto. Aproximadamente éramos como 15 jóvenes que habían sido impactados por las doctrinas de la gracia. Traíamos algunas ramas de conocimientos alejadas de la doctrina de la gracia, pero en la misericordia del Señor a Él le plació que nosotros pudiéramos conocer estas verdades. Lo sorprendente de todo que puedo contarle es que en este impacto que esto trajo sobre este grupo de jóvenes, nos llevó a tratar de conocer mucho más acerca de las doctrinas de la Reforma. Esto había producido un boom en nuestros corazones, donde queríamos pasar horas conociendo todo lo que tenía que ver con la Reforma. Aún recuerdo, pasábamos horas en las madrugadas reunidos, grupos, tratando de conocer todo esto que era nuevo para nosotros. Y ese primer año realmente fue grandioso porque teníamos esa comunión, ese deseo, pero con el año comenzaron a acontecer unas cosas. Este grupo de jóvenes que estaba deseoso de conocer más y más de las doctrinas de la gracia, este grupo comenzó a reducir en números. Muchos de estos jóvenes estaban abandonando la fe, otros estaban yendo al exterior y cuando reaccionamos, solamente quedamos como 5 jóvenes de este grupo inmenso. Cuando yo comienzo a recordar todas estas cosas, siempre surgía una pregunta y era, ¿qué nos pasó? ¿Qué pasó que después de ser un grupo tan hambriento por la palabra de Dios, ahora ese grupo ya no estaba, ahora ya no estaba el mensaje del WhatsApp, ahora no había absolutamente nada de esto? Luego de meditar, pensar y conversar con algunos, la conclusión fue, muchos olvidaron el Evangelio. Muchos estábamos enfocados en conocer todo acerca de las doctrinas de la gracia, pero al mismo tiempo estábamos empapados en querer conocer todo, que olvidamos lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. No tuvimos ese equilibrio de poder querer conocer, pero al mismo tiempo aplicar y abrazar, creer aquello que Cristo había hecho por cada uno de nosotros. Y yo quiero que usted no vaya a malinterpretarme al creer que yo le estoy diciendo no al conocimiento. Estoy contento de que muchos de ustedes estén conociendo al Señor, pero que al mismo tiempo dicho conocimiento esté equilibrado con el Evangelio de Jesucristo. Y es precisamente, hermano, de eso lo que quiero hablar en esta mañana. Mi hermano daba un concepto acerca de lo fácil que es olvidar las cosas que se nos demandan. Y sí, muchos de nosotros llegamos a una conclusión de que el Evangelio se reduce a una serie de prácticas. Algunos de nosotros pensamos que el Evangelio es ser un buen esposo, ser un buen ciudadano,
ser un buen padre, algún buen hijo, y muchos de nosotros entramos en un momento de satisfacción donde creemos que lo estamos haciendo bien porque estamos cumpliendo todos estos lineamientos que la iglesia nos enseña. Pero déjeme decirle algo. Yo conozco hombres que son excelentes padres, pero que no son creyentes. Yo conozco hombres que son excelentes trabajadores, pero no son creyentes. Pero también conozco hombres que son excelentes hijos y aún con todo eso no son creyentes. Así que por eso en esta mañana lo que quiero centrarme es en lo que es el Evangelio, porque puede ser que tengamos una idea en nuestra mente de creer que estamos viviendo dentro del Evangelio por algunas prácticas, pero alejado de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y en el contexto que yo tomé, hermano, para predicar, fue el contexto de lo que estaba aconteciendo alrededor de la cruz del Calvario. Y yo quiero en esta mañana que hablemos de 3 puntos. Vamos a hablar acerca, lo primero que vamos a hablar es ¿qué es el Evangelio? Lo segundo que vamos a ver es ¿por qué necesitamos recordar el Evangelio? Y en un tercer punto vamos a hablar acerca de las consecuencias de olvidar el Evangelio. Y para nosotros este último punto tiene que ver con aquellos que ya no están en nuestra iglesia. Pero al mismo tiempo puede ser que estemos en una congregación y al mismo tiempo estemos alejados del Evangelio. Y ese será el llamado en esta mañana, a pensar en lo que es el Evangelio y que podamos meditar si estamos en la fe verdaderamente. Ahora, antes de responder qué es el Evangelio y poder llegar a ese texto que leímos de la consumación, yo quiero que primero respondamos lo que no es el Evangelio, porque también puede pasar que estemos en una congregación y creamos que eso es el Evangelio, pero puede ser que eso no sea el Evangelio. Para algunos, el Evangelio tiene que ver con prosperidad material. Algunos creen que están bien en el Señor porque quizás han recibido algunos bienes terrenales. Hay personas que dicen, bueno, yo creo que soy un buen cristiano porque este año no me ha ido de nada mal. Este año pude alcanzar, no sé, mi casa, pude comprar un carro y ellos pueden llegar a una determinación de creer que están bien en el Evangelio porque están alcanzando algunos bienes terrenales. Y eso tiene que ver con ese mal concepto que tienen del Evangelio, en creer que eso es el Evangelio. Otros se atreven a decir, bueno, yo creo que estoy en el Evangelio porque este año pude casarme, pude encontrar a mi esposa y la pregunta es, ¿acaso los impíos también no lo hacen? ¿Acaso los impíos también no alcanzan aquellos bienes? ¿Acaso los impíos también no alcanzan la posibilidad de comprar una casa? Así que este concepto del evangelio materialista y creer que estamos en el evangelio porque alcanzamos algo, no tiene nada que ver con la realidad del evangelio. Si ese es el concepto que tenemos del evangelio, es tiempo de reflexionar y pensar entonces, ¿qué es el evangelio? Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, ¿qué es el Evangelio? Vamos a tratar de enfocarnos en eso, porque veamos lo que Pablo dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 16. Pablo dice que el Evangelio es poder para salvación. Hermanos, el Evangelio es poder para salvación. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a conseguir con unos conceptos como las buenas nuevas de salvación. Y yo quiero que vaya identificando por un momento lo que estoy diciendo. Estoy diciendo las buenas nuevas para salvación. No es las buenas nuevas para la mejor vida ahora. Y algunos pueden llegar a la conclusión, el Evangelio es la mejor vida ahora. Y algunos se atreven a predicar y exponer el Evangelio y decir, mira, tú debes venir al Evangelio porque todos tus problemas matrimoniales van a ser resueltos en el momento que vengas a Cristo.
Y las personas vienen al Evangelio teniendo una idea errada del Evangelio, y cuando las cosas comienzan a salir no de la manera como se lo contaron, ellos terminan nuevamente volviendo al mundo de donde salieron. Y todo por el mal concepto que algunos tienen acerca del Evangelio. Y no, mi hermano, las buenas nuevas del Evangelio tienen que ver con la salvación de nuestra alma. Tiene que ver con aquello que está conectado a lo eterno, con aquello que nos espera en un futuro. Las buenas nuevas son aquellas que son capaces de traer salvación a criaturas perdidas como usted y como yo. Esas son las buenas nuevas de salvación. Pero quiero que tomemos en cuenta algo. En el contexto que tomamos del libro de Juan, donde hablamos acerca de la consumación de Cristo, estamos hablando en esa etapa cuando Cristo estaba en la cruz. Y yo quiero que usted tenga presente lo siguiente, porque en ese momento cuando Cristo está hablando acerca de la consumación y cuando usa ese término consumado es, que al final en conclusión es, Padre, yo he cumplido todo lo que tú has demandado. Ese texto que nosotros pudimos leer es un texto que está rodeado de unos acontecimientos de muchos dolores. Pero esto no es nuevo, eso no fue algo que salió de forma improvisada allí en la cruz, no fue un plan B de Dios, sino que fue un plan de redención que fue planificado en la eternidad para salvarnos a usted y a mí de las consecuencias que había traído el pecado. Cuando nosotros llegamos a este contexto de ¿qué es el Evangelio? Es importante por un momento poder llevar nuestras mentes al libro de Génesis, porque jamás vamos a comprender el Evangelio si primero no comenzamos a recordar quiénes somos en Adán y Eva. Muchos de nosotros tenemos un concepto de lo que pasó en el huerto del Edén, sí, por culpa de Adán y Eva hoy estamos donde estamos. Y algunos ven ese concepto del huerto como algo sencillo y la pregunta es, ¿cómo puede el Evangelio tener valor para ti si lo que aconteció en el huerto del Edén no tiene peso para ti? Y es precisamente que cuando nosotros llegamos al libro de Génesis capítulo 3, verso 15, vemos que algo acontece precisamente en ese momento de la historia del inicio. Adán y Eva, a quien Dios había encomendado la tarea de glorificarlo a Él por medio de lo que se hacía en el huerto del Edén, terminaron haciendo todo lo contrario a lo que Dios había demandado. Pero dentro de ese contexto de Génesis, nosotros nos encontramos las consecuencias que esto trajo, la manera como esa relación entre Dios y el hombre se hacía a pedazos por medio del pecado de Adán y Eva. Pero precisamente en el capítulo 3, verso 15, Dios da una excelente y grandiosa promesa para criaturas perdidas como usted y como yo. Es allí donde comienza el Evangelio. Es allí donde se predicó el primer sermón de salvación para las criaturas caídas. Es allí donde Dios da una promesa de una simiente que tenía que venir, que iba a ser el Salvador, que nacería de una mujer. Pero si hay algo que nos deja claro el libro de Génesis 3:15 es que sí, es una simiente salvadora, va a venir en rescate por nosotros, pero es necesario que ella sea herida. Esa simiente debía ser herida. Y créame, es una excelente promesa, es algo grandioso saber que en el momento donde todo estaba perdido, donde no había esperanza, donde lo justo sería que Dios tenía que haber consumido a Adán y a Eva, eso era lo justo. Sin embargo, en ese momento de la historia, Dios decide enviar la promesa de salvación para las criaturas perdidas. Y ese concepto que hemos dicho de lo que aconteció en el libro de Génesis, precisamente cuando llegamos al Nuevo Testamento, a los 4 evangelios, ellos comienzan a narrar la historia de esa promesa.
comienzan a narrar la historia del nacimiento de aquella promesa, a quien la Biblia en el libro de Lucas capítulo 2, nosotros vemos a aquel hombre llamado Simeón. Cuando logra ver al niño que había nacido, este hombre dice: bueno, Dios, ahora puedes despedirme, puedes quitarme la vida, porque ahora mis ojos han visto la salvación. La llegada del niño, del Mesías prometido, había hecho acto de presencia en Israel, y la promesa había llegado. Allí nació la esperanza. Allí nació el Salvador del universo. Y eso es grandioso. Eso encierra parte del Evangelio. Pero ese niño que estaba naciendo, había algo que tenía que llevar a cabo. Algo que estaba marcado con dolor, algo que estaba marcado con sangre, algo que decía debía ser herido. Yo sé, hermano, quizás en su mente puede decirme eso, lo sé. Yo sé toda la historia de lo que pasó en la cruz. Yo sé todos los acontecimientos. Algunos se atreven a decir: yo he visto la película y yo conozco todo acerca de esto. Pero lo que buscamos en esta mañana es que nuevamente puedas reconciliarte con este acontecimiento, para que en la aplicación de nuestras vidas puedan comenzar a manifestar el Evangelio en cómo vivimos, en cómo andamos. Y eso es lo que buscamos. Cuando llegamos al entorno de este contexto de la consumación, nos vamos a encontrar con mucho dolor. Porque precisamente cuando el Señor comienza su ministerio, llega en un momento de su vida donde el Señor, estando en Getsemaní, comienza a sentir el peso de lo que estaba sobre su cabeza. Nosotros leemos el contexto de Getsemaní y vamos a ver al Señor quebrantado, orando, hablando con el Padre y usando términos como: Padre, yo no quiero realmente pasar por esto, pero que no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. En la humanidad del Señor vemos el dolor que había sobre sus hombros. Vemos el sufrimiento que había llegado a su mente. Hasta este momento el Señor no había sido golpeado, no había sido maltratado, pero tenía sobre sus hombros el peso de una humanidad que había caminado en contra de Dios. Y alguien decía lo siguiente: el Getsemaní estaba rodeado de un profundo dolor que describía todo el Antiguo Testamento. Jesús conocía la ley, conocía los profetas, conocía los salmos. Jesús tenía un conocimiento de todas estas cosas y en su mente estaba dando vuelta las ideas de lo que iba a pasar con él. El Antiguo Testamento habla acerca de lo que él tenía que padecer. Cada momento o cada capítulo de la ley del Pentateuco, cada uno de esos salmos apuntaban al acontecimiento de lo que iba a pasar con él. Y es precisamente el simple texto la simple idea de leer el texto de Génesis, ya en su mente estaba un concepto claro de que él iba a ser herido. Eso estaba en su mente, pero no suficiente con eso. Hay un contexto bíblico en todas las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento que pudieron estar en la mente del Señor. Como ese momento donde Abraham va a sacrificar a su hijo y Dios: no, tu hijo no va a satisfacer lo que yo demando, yo voy a proveer un cordero. Toda la idea de lo que el Antiguo Testamento decía acerca de Cristo quizás estaba en la mente cuando Cristo estaba en Getsemaní. Él sabía lo que estaba por venir allí adelante. Todas esas cosas, hermanos, cosas como el Getsemaní, tuvo que lidiar nuestro Señor para traernos el Evangelio. Y ese contexto de la consumación está también ligado a traiciones como las de Pedro, como las de Judas. Está ligado a sufrimientos
como un arresto, donde comenzaron y lo tomaron y lo abofetearon, donde comenzaron a hacer todo tipo de escarnio con él, hasta el momento de hacerlo cargar una cruz. Después de haberlo latigado, le colocan una corona de espina, clavos en sus manos, ahora él está clavado en una cruz, dos hombres haciendo burla de él allí a su alrededor, otros echando suerte en el piso sobre su ropa, otros diciéndole: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Ese concepto, o ese texto, perdón, de la consumación, estaba rodeado de todo el dolor que estaba experimentando nuestro Señor. Y es precisamente lo que leía nuestro hermano Gilbert. Gilbert usaba un texto del capítulo 52 de Isaías, donde nosotros podemos ver que dentro de la profecía dice: ese hijo prometido, la grandeza de ese hijo será exaltado. Pero cuando leemos el texto siguiente, nos habla acerca de su quebranto. Antes de convertirse en el Rey de Gloria, tenía que ser sacrificado, pero no suficiente con eso. La cruz del Calvario estaba siendo clavado el justo por los injustos. Y el justo estaba cargando el pecado de la humanidad y al mismo tiempo estaba entrando en una separación con el Dios Padre que nunca había experimentado, y todo lo había hecho por amor a cada uno de nosotros. Es precisamente lo que está en el entorno de lo que está pasando en la cruz del Calvario. Todas estas cosas, hermanos, que nos habla el Nuevo Testamento, son el cumplimiento de todo lo que Dios había dicho en Isaías 53 que acontecería con él. Y yo no quiero contarle la historia para que usted entre en un sentimentalismo y ay, pobrecito mi Señor. No, esto debe producir en sus corazones un arrepentimiento. Esto debe producir en sus corazones el deseo de vivir para el Señor, que entregó toda su vida para rescatarlo a usted, siendo Él el justo. Cuando llegamos a ese momento, hermanos, todo estaba cumplido. Todo lo había cumplido tal como el Antiguo Testamento y las profecías lo habían dicho. Tal como la ley lo exigía, lo había cumplido. Y llega el momento donde Él dice: consumado es. Y este es un grito de victoria que trajo la luz para cada uno de nosotros, porque en el momento que Cristo dice consumado es, estaba cumpliendo todas las demandas de Dios Padre, aquellas cosas que eran contra nosotros. Él estaba cancelando toda la factura condenatoria que había sobre usted y sobre mí. No podemos, hermanos, ser esas personas frías sirviéndole al Señor. No podemos ser personas ignorantes ante este acontecimiento. Porque cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de todo aquello que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Cuando preguntamos, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es poder para salvación. ¿Y qué encierra eso? Encierra todo el dolor vivido de nuestro Señor, encierra la deuda que Él pudo pagar para que nosotros hoy estemos aquí frente al Padre con toda confianza y esperanza de que hay una eternidad que nos espera. Si este Evangelio no está obrando en su corazón, sino que el evangelio que usted tiene es un evangelio que está ligado a cosas terrenales y no con lo eterno, es momento de que usted le dé una vuelta al volante y vuelva a direccionar su vida en pos de lo que es el evangelio. Hermanos, abrazar el evangelio implica muchas cosas. Y hoy hemos dicho, estamos hablando acerca de recordarnos el Evangelio. Porque puede ser que estas verdades ya usted las conozca, pero puede ser que han pasado días
y quizás meses donde usted no ha meditado en cada una de ellas. Y si usted no medita en cada una de estas verdades, eso va a producir en cada uno de nosotros que nuestro evangelio sea alejado de la verdad. Nuestro evangelio se alejará de esa verdad si ignoramos estas verdades del Señor. Hermanos, es precisamente lo que quiero que recordemos. Es precisamente lo que quiero por medio de esto que he dicho, que podamos reflexionar en eso. Yo quiero que vayamos un poco más allá. Y quiero llevarnos ahora el por qué necesitamos recordar estas cosas. ¿O por qué necesitamos recordar el Evangelio? ¿Por qué debemos tomar momentos en nuestras vidas para pensar en la consumación de Cristo? ¿Por qué debemos apartar minutos, horas y sentarnos? ¿O por qué debemos reunirnos como iglesia y abrazar estas verdades? Porque precisamente de allí es de donde nace la santidad de la iglesia. De allí es donde parte todo lo que la iglesia es. Si la iglesia se desconecta de esta verdad, deja de ser iglesia. Nuestro cristianismo está centrado en lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Nuestro evangelio está centrado en el acontecimiento de la cruz. Hermanos, somos fáciles de olvidar las verdades. Somos muy frágiles para recordar estas verdades. Hermanos, estas verdades deben llevarnos a reflexionar. ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué cree usted que necesitamos recordar esto? Y esto es importante. Estamos hablando también del libro de Génesis. Debemos recordar el Evangelio porque por obra somos un fracaso. Debemos recordar el Evangelio porque en el libro de Génesis, cuando miramos a Adán y Eva, nos damos cuenta de lo que es capaz de hacer el hombre por medio de las obras. Somos frágiles en hacer lo bueno. Somos débiles para hacer lo que se nos demanda. Y como somos débiles en hacer lo que se nos demanda, por esa razón, eso debe llevarnos a reflexionar y ver nuestra culpabilidad ante las obras que Dios demanda y darnos cuenta, no podemos hacer el bien que se nos encomienda. Por esa razón, debo recordar el Evangelio, entregarme a todo eso que tiene que ver con el Evangelio, que en mis fuerzas no puedo. Cuando leemos el capítulo 5 del libro de Mateo de las bienaventuranzas, hay un texto glorioso allí cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Hermanos, necesitamos recordar el Evangelio si realmente estamos siendo pobres en espíritu, si realmente estamos reconociendo nuestra maldad. Es por esa razón que debemos mirar el Evangelio y hacerlo nuestro. ¿Por qué necesitamos recordar el Evangelio? Cuando leemos el libro de Génesis vamos a conseguir una historia de la Torre de Babel. Yo creo que todos acá la han leído. Y la Torre de Babel es un sinónimo de lo orgulloso que es el hombre, de lo altivo que puede ser el corazón del hombre. Y cuando leemos el libro de Génesis y llegamos a la Torre de Babel, eso debe producir en nosotros el deseo de apegarnos al Evangelio, porque cada uno de esos orgullosos altivos que estaban construyendo la torre es un sinónimo de cada uno de nosotros. Somos orgullosos, somos altivos y por esa razón necesitamos el Evangelio. No podemos en nuestra fuerza. Y así, sucesivamente, a medida que leemos la Biblia o el Antiguo Testamento, podemos ver la necesidad que tenemos del Evangelio. ¿Por qué necesitamos recordarlo? Cuando vemos a ese Israel en el desierto quejándose, por esa razón necesitamos el Evangelio, porque somos un prototipo de lo que somos tú y yo en este mundo. Somos quejones. Cuando vamos y nos pasamos por cada uno de los contextos. Cuando llegamos, no sé, al libro de Jueces y vemos la manera como el pueblo estaba viviendo sin gobierno, desordenada, cada uno haciendo lo que mejor le parecía. Esa es una razón por la que necesitamos el Evangelio. Que
sin el Evangelio somos criaturas desordenadas que no quieren someterse absolutamente a nada. Por esa razón debemos voltear nuestros ojos, nuestro rostro nuevamente al Evangelio. Todas estas cosas, hermanos, o estas razones por las que debemos recordar el Evangelio, en conclusión de eso, hermano, somos criaturas pecadoras. No se te olvide lo siguiente, hermano. Hemos sido redimidos por la sangre del Señor. Cristo nos ha comprado con su sangre preciosa, pero eso no descarta que todavía estás en un cuerpo de pecado con el que de este lado de la humanidad debes luchar para glorificar y exaltar a aquel Dios que te ha salvado. Eso es el Evangelio. Por esa razón necesitamos recordar el Evangelio. Pero quiero culminar con lo siguiente. Quiero hablar acerca de las consecuencias que puede traer el olvidar el Evangelio, aunque ya dimos unas. Pero precisamente, hermanos, olvidar el Evangelio nos llevará a muchas cosas que se van a hacer notar en la práctica cristiana. Muchas cosas que comenzarán a notarse en tu conducta, muchas cosas que comenzarán a notarse en la manera como tratas a tu esposa, a tu esposo, en la manera como te conduces en la iglesia. El olvidar el Evangelio comenzará a efectuar cosas en tu vida que te alejan de la gracia del Señor. Algunos pueden tener una conclusión como: yo estoy actuando de esta manera porque alguien me hizo algo. Y no, el tema acá no es que alguien te hizo algo. El tema acá es que te estás alejando y estás olvidando el Evangelio. Ese es el tema central. Una vida alejada o olvidar el Evangelio te llevará a alejarte de la santidad de Dios. Escucha esto, hermano. En nuestra cultura de allá de Acarigua y la parte donde estamos, el evangelio que se predica es un evangelio donde debes ayunar, debes hacer vigilia, y eso va a producir santidad. Y algunos tienen ese concepto errado dentro de las iglesias. Algunos creen que la santidad parte de lo que hacemos. Sin embargo, la santidad parte desde el evangelio. Somos santos por Cristo. Si nos desconectamos de esa verdad, hagamos lo que hagamos, nada podrá producir santidad en nuestras vidas. Solamente el Evangelio puede hacerlo. Solamente la obra de Cristo puede hacerlo. Hermanos, olvidarnos del Evangelio te puede llevar al nivel de degradar a tu iglesia local. Si me congrego o no me congrego, no importa. Si avanzo o no avanzo, ¿qué de importante tiene? Esa degradación que haces con tu iglesia local es producto de que te estás olvidando del Evangelio. Porque recordar la obra de Cristo, recordar cada una de las grandezas que Él hizo por cada uno de nosotros, va a producir en nosotros el deseo de estar en la comunidad de los creyentes. Recordar la obra de Cristo me llevará a querer estar con mis hermanos, a querer servir para la gloria del Señor. Hermanos, todas estas cosas, como olvidar el Evangelio, te llevará a degradar también los medios de gracia. El hecho de que ahora quizás no estés leyendo la palabra del Señor con continuidad, el hecho de que ahora tú no estés orando con continuidad, el hecho ahora de que te estés congregando muy ligero, eso es una alarma que se enciende que te dice: estás olvidando el Evangelio. Necesitas recordar el Evangelio. Necesitamos, hermanos, mirar la cruz. Hermanos, el olvidar el Evangelio te llevará al conflicto aún de aborrecer a tus hermanos. El olvidar el Evangelio, hermanos, te alejará de los brazos tiernos de aquel Redentor que te ha salvado. El olvidar el Evangelio llenará tu corazón de orgullo. Del orgullo que antes estaba volverá a tomar fuerza. El olvidar el Evangelio nos llevará a hacer cosas que nos alejan
de lo que es el Evangelio. Por eso debemos reflexionar. Por eso debemos detenernos por un momento, pensar, ¿qué concepto tenemos del Evangelio? ¿Qué está implicando el Evangelio en mi vida? Y escúchame, hermano, no necesitas ir a que tu hermano y preguntarle, ¿cómo ves mi comportamiento? Tú debes evaluar cuál ha sido tu conducta, tu responsabilidad, tu amor por el Señor. Y es allí donde tendrás una conclusión del concepto que tú tienes del Evangelio. ¿Qué piensas? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste, oraste, lloraste y diste gracias al Señor por la manera como te rescató? ¿Cuándo fue la última vez que, no sé, fuiste allí a ese lugar interno de tu casa y te tiraste de rodillas y dijiste, bueno, Señor, yo agradezco porque hoy somos lo que somos por aquello que hiciste por cada uno de nosotros? ¿Qué está produciendo el Evangelio en tu vida, amado hermano? ¿A qué te está llevando? En eso debemos pensar. Quiero concluir haciendo un llamado, hermano, a la necesidad de recordar el Evangelio. Quiero concluir haciéndole un llamado a la iglesia en general a que cada uno de ustedes debe recordarse el Evangelio. Debo concluir, hermano, ahora quiero concluir haciendo un llamado a que cada uno de ustedes tengan la humildad de reflexionar y decir, bueno, creo que estoy olvidando el Evangelio. Voy a retomar lo que es el concepto del Evangelio para aplicarlo a mi vida. Voy a meditar en cada una de las cosas que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Voy a meditar en la consumación. Voy a pensar precisamente en ese momento de la consumación, donde aquel grito que fue un grito de mucho dolor, era al mismo tiempo el grito de victoria para mi alma. Debemos pensar en el Evangelio. Debemos pensar en el Evangelio, hermanos. Debemos hacerlo de nosotros. Cuando lo hagamos hecho, hermano, cuando lleguemos a ese momento que lo hicimos, nuestras vidas no serán las mismas. Cuando abracemos el Evangelio con fuerzas, nuestras vidas no serán las mismas. Pensemos en el Evangelio. Al mismo tiempo, si hay alguno acá que todavía no es creyente, quiero invitarte a que puedas voltear tu rostro a la cruz. Quiero invitarte a que puedas reflexionar en aquello que Cristo ha hecho. Lo que ha hecho, lo ha hecho para salvación de nuestras almas. Que puedas voltear tu rostro en arrepentimiento, porque hay un gran Salvador que lo ha entregado todo para el bien de nuestras almas. Meditemos en eso, hermano. La paz del Señor sea con todos. Oremos al Señor por un momento. Padre, gracias. Gracias por todas las cosas que tú haces, mi Dios. Gracias porque tú nos has salvado y has traído vida eterna a cada uno de nosotros. Somos ligeros, mi Dios, en olvidar esta obra gloriosa que hiciste con cada uno de nosotros. Somos necios e orgullosos. Por esa razón, Señor, queremos pedirte que nos ayudes. Si hemos olvidado la obra que has hecho por cada uno de nosotros, permite que podamos reflexionar. Llévanos a esa cúspide, Señor, donde podamos ver todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Tú eres bueno, mi Dios, y en ti están todas nuestras esperanzas. Somos débiles, pero te tenemos a ti que eres grande. Muchas gracias, mi Dios amado. Tu amor, tu bondad, tu misericordia. Los méritos de Jesucristo. Amén y amén, hermano. Dios me les bendiga a todos.